Bueno, hermanos, hoy nos toca hablar, Esteban dijo, un tema que nos concierne a todos, porque el tema de hoy es Santiago, capítulo 3, que le pusieron el título en la Biblia, la lengua, ¿no? Antes de comenzar con eso, quería decir que cuando el pastor dio su parte, dejó bien en claro que Santiago capítulo 1 era como una plataforma donde todos los temas que están en el capítulo 1 después iban a ser explayados en los restantes capítulos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el tema que dio Raúl Serrano sobre la parcialidad, cuando habló de la parcialidad del capítulo 2, en donde se refleja en el capítulo 1 como plataforma, como hemos sido enseñados. En el versículo 9 y 10, que dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces lo que habló el hermano del capítulo 2 tiene razón, Edgardo, porque el capítulo 1 es la plataforma donde todos los temas que vamos a ir desarrollando de pasada o en un versículo o en dos se va a mencionar en el capítulo 1. Lo mismo Esteban, que cuando habló de que la fe sin obras es muerta, nosotros leemos en el capítulo 1, versículos 22 y 23, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Vieron? Lo que dio Esteban también como plataforma en el capítulo 1 está. Y hoy vamos a hablar de la lengua, y yo quiero ver, a ver si se cumple esta regla, si dijo algo sobre la lengua en el capítulo 1 Santiago. Entonces, en el versículo 19, capítulo 1, 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y en el versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, se cumple también que menciona y habla de la lengua en el capítulo 1. Eso es por un lado. Y por el otro lado, lo que quiero decir son dos cosas. Primero, todas las enseñanzas de Santiago, todo tema que toca Santiago, desde el primer capítulo hasta el último, todo antes lo tocó el Señor en su vida. Cuando vos vas a los evangelios, ves que todos los temas de Santiago están explayados y a veces más profundidad por el Señor Jesucristo. Digo a veces en el sentido de que yo hago una comparación. Santiago vivió unos cuantos años más después de la muerte del Señor, aproximadamente 14 años más. Sin embargo, Jesús, bueno, es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro gladiador, realmente se explaya de una forma mucho más contundente, pero quiero que sepamos que Santiago es alguien que va a hablar en toda esta carta cosas que él escuchó y vivió y escuchó de su hermano, su medio hermano mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Si él habla de la lengua, Jesús también habló de la lengua. Si él habla de los ricos y los pobres, Jesús también habló de los ricos y los pobres. Si él habla de los que escuchan la palabra y no hacen caso, Jesús, parábola, de varias formas, habló sobre ese tema. Todos los temas. Es lindo que cuando leamos Santiago busquemos después en casa y Jesús, ¿qué dijo sobre este tema? Y seguro que lo vamos a encontrar, seguro. Ese era el segundo punto que quería hablar. Y el tercer punto, antes de comenzar, es que hay algo que a veces a nosotros, los creyentes, nos engaña. Es cuando leemos Santiago, abrimos la palabra del Señor y lo vemos ubicado casi al final del Nuevo Testamento, después de Hebreos, cerca ya abrazándose con San Juan, con Pedro, ahí a lo último.
Pero quiero que aprendamos hoy, que tengamos siempre en nuestra mente que el libro de Santiago es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. El primero. Santiago se escribió antes que los evangelios, antes que Mateo, que Marcos, que Lucas. Cuando vivió Santiago, ni siquiera se podía haber escrito el libro de los Hechos, porque estaría por la mitad, porque más o menos a la mitad falleció, los juzgaron y mataron a Jacobo Santiago. Entonces, tenemos que tener en la mente que este libro es fabuloso porque fue el primero que se escribió, fue el primero que se sentó y tenía en su corazón alertar a la iglesia sobre todos estos temas que fueron apareciendo. No había el libro de Gálatas, ni Romanos, ni San Juan, ni Mateo, ni Marcos, ni menos Apocalipsis, nada, ¿no? Entonces, esto es muy valioso porque es el primero. ¿Por qué lo digo? Por cómo empieza el tema de hoy. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, Santiago vivía en una época que iban apareciendo muchos y muchos diciendo que eran maestros. Todos querían enseñar. Y lo raro es que aparecían maestros, pero ni siquiera había un libro escrito. No sé qué querían enseñar, porque ¿de dónde? ¿De dónde? Y sí, se supone, de las experiencias personales, de lo que ellos habían vivido, de lo que le habían contado. Tengan en cuenta que en esta parte de la historia, en las congregaciones venían un montón de hermanos y también de hermanos fraudulentos, de falsos hermanos, de falsos maestros. Por eso en Apocalipsis, en el libro, dice que la iglesia de Éfeso probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Por eso Pablo en las cartas de Corintios dice, si alguno trae una profecía, que 2 o 3 juzguen, porque era peligrosísima esa época. Era una época donde realmente uno se tenía que estar bien guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, que no tengo dudas que actuó en una forma descomunal en esa primera etapa de la iglesia primitiva, porque no estaba la Biblia, se estaba escribiendo. Entonces podían ir surgiendo falsos profetas, falsos maestros, y bueno, de hecho, un montón de libro de Gálatas, dirigido, porque ya se habían introducido personas que querían volver al judaísmo. Libro de Judas, porque ya algunos querían hacer como un libertinaje de la gracia de Dios. Todos los libros fueron para subsanar todo este terremoto que era la iglesia primitiva. Y Santiago empieza diciendo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hermanos, alguien puede ser un maestro en matemática, en lenguaje, profesora de inglés. Y bueno, si el profesor de matemática te dice que 2 más 2 son 5, a uno lo vas a aprender mal, pero no te va a cambiar mucho. Enseguida te vas a dar cuenta y se va a subsanar. Pero los maestros del Evangelio, del cristianismo, están hablando temas eternos, temas que son complicados, porque desviar un alma y provocar que esa alma se tropiece era realmente algo que Dios tomaba muy en cuenta. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, y ya dio un juicio. Algunos dicen, no, pero eso hablaba porque estaban los chiquitos. Buscan Marcos y el contexto, y en esa vez no estaban los chiquitos. Estaban unos que habían echado fuera demonios y sus discípulos le habían prohibido que hagan eso. Él dijo, no se lo impidas, el que no es conmigo, contra mí es. Y bueno, y ahí lanza esto. Entonces, hermano, ¿cómo el maestro no va a tener mayor condenación? Miren lo que dice Romanos, capítulo 2.
versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, tú que estás enseñando, ¿haces lo mismo? ¿Haces lo que decís que no se tiene que hacer? Bueno, es lógico, como juez justo, llega a la conclusión de que este va a recibir mayor condenación. Entonces Santiago dice eso, no te hagas maestro, no te está diciendo, no te quiere desalentar, porque mirá de la forma que te lo dice, no os hagáis maestro muchos de vosotros sabiendo que recibiremos, se está incluyendo Santiago, mayor condenación. Él no te está diciendo, no lo hagas, te está diciendo, tened cuidado. Si vas a enseñar algo, quiero que sepas que tenés que saber de lo que estás hablando, tenés que tener mucho temor del Señor, mucho, y lo que hagas tiene que ser para la gloria del Señor. Hermanos, qué casualidad que empieza de esta forma para hablar de la lengua, ¿no? Cuánto cuidado tenemos que tener los que ministran con que la lengua esté bien controlada, bien domada, bien sujetada. ¿Cuántos? Porque antes de hablar de la lengua, le voy a hablar a los maestros. ¿Por qué? Porque es muy importante que el que lleva la palabra del Señor esté realmente guiado por el Señor y que diga lo que el Señor quiere decir en ese momento. Es muy importante que la palabra del que lleva la palabra sea guiada por el Espíritu Santo, que sirva para la obra del Espíritu Santo, que es redarguir al mundo del pecado, de la justicia y del juicio de Dios. ¿Me entienden? Entonces, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y ahora empieza el tema de la lengua. Dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Primero se incluyó Santiago como maestro. Sí, yo voy a recibir mayor condenación si no lo hago bien. Y acá se vuelve a incluir. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice que si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto. Pero en el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. O sea, por un lado dice, si alguno es perfecto, pero el 8 dice, ningún hombre puede domar la lengua. Entonces ahora vamos a ir desmenuzando este nudo que tenemos acá. Dice en el versículo 2 entonces, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra a este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos, acá da 3 ejemplos impresionantes, Santiago, sobre la lengua y cómo tenemos que trabajar con la lengua. El primer ejemplo la nombra como que es un caballo, un animal, un caballo que cuando está suelto va para cualquier lado, atropella a cualquiera, causa accidentes. Y como un caballo, si vos lo querés dominar, ¿qué tenés que hacer? Ponerle freno. Entonces, lo primero que dice, la lengua es como un caballo, hay que ponerle freno. Si vos querés dominar la situación, el caballo ese, la lengua, vas a tener que ponerle freno.
El segundo ejemplo habla de un barco grande, una nave. Dice, si vos querés que la nave vaya para un lado o para el otro, acá la palabra clave de este versículo es gobernar. No es el timoncito la palabra clave, sino gobernar. Si vos querés gobernar la nave para que vaya de un lado para el otro, vos vas a tener que gobernar ese pequeño timón, que es la lengua. ¿Me entiendes? Y en el tercer punto dice, la lengua es como un fuego. Y si vos no dominás ese fuego, ¿cuán grande incendio puede producir un fuego que no está dominado? Hermanos, hablando de fuego, ¿no? Hay un proverbio que dice que Proverbio 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. Hermanos, ahí tenemos el fuego. El chismoso provoca un fuego. Hoy estaba pensando, ¿no? Cuando hay muchos mensajes por WhatsApp, ¿no? Dice, mirá, se viralizó. Nosotros hace 2000 años que la iglesia tiene viralizado el chisme, el rumor, somos maestros en viralizar algo, ¿no? Si le ganamos a todo el mundo, a Bill Gates y a todos. Hermanos, la lengua puede producir, una pequeña lengua puede producir un gran incendio y muy difícil de apagar. Hermanos, acá vemos cómo hay una lucha. Si vos querés domar la lengua, la tenés que tratar como un caballo, le tenés que poner freno. Si vos querés gobernar, tenés que estar ahí dominando el timón. Esa lucha es de vos con tu lengua, es porque, como dije antes, es el primer libro que se escribe en la Biblia. No estaba el libro de Gálatas, donde Pablo dice que hay una lucha entre nuestra carne y el espíritu. No estaba. Porque Pablo, miren lo que dice en Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Santiago no le habló de carne y espíritu. Pero, hermanos, la lengua, ¿qué es la lengua? ¿Es este miembro que tenemos acá de 10 centímetros? ¿La sin huesos, como algunos les dicen? ¿O realmente la lengua es nuestro corazón? Qué acertadas que fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque por la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Qué bien que estuvo el Señor Jesús cuando dijo, no todo lo que entra en el hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Hermanos, no le echemos, nosotros, no es para, mira la lengua, la culpa es la lengua, vamos a cortar la lengua. No, está hablando de lo que hay en el corazón del hombre. Acá cuando dice que ningún hombre puede domar la lengua, está hablando de lo que nosotros en la iglesia estudiamos el año pasado, de la depravación total. Nadie en la carne puede dominar ese corazón, donde sale de ese corazón tantas cosas malas. ¿Me entienden? Es como que, yo estaba pensando, la lengua es como si fuera un parlante, pero el micrófono lo tiene nuestro corazón. Y de ahí sale lo que hay dentro de nosotros. La lengua somos nosotros, el hombre viejo que larga toda su maldad, su pecado. Por eso, ese hombre viejo tiene que estar controlado con el Espíritu Santo. En Gálatas, cuando habla de esta lucha entre la carne y el Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. Hermanos, dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Sabes cuántos pecados
pueden salir de tu boca, de tu lengua. Voy a mencionar una pequeña lista. Tenemos la blasfemia, sale de la boca. El mentir, sale de la boca. Adular, que hace trastabillar a las personas, sale de la boca. Corromper, sale de nuestra boca. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese corromper sale ¿de dónde? De nuestras bocas. El hacer desviar a una persona sale de nuestra boca. El tentar a Dios, ese pecado de tentar a Dios, ¿de dónde sale? De nuestra boca. Aún en oración a veces estamos pecando. Seducir sale de nuestra boca. Los jóvenes estaban estudiando el otro día Proverbios capítulo 7 cuando habla de la mujer adúltera y dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. La seducción sale también de la boca. El murmurar, pecado grande, por lo cual en el desierto quedaron tirados miles de personas, sale de la boca. El chisme sale de nuestra boca. El maltrato verbal sale de nuestra boca. El maldecir, el decir malas palabras, el falso testimonio, el usar el santo de nombre de Dios en vano. Todos estos pecados salen de nuestra boca. Hermanos, ¿cómo no prestar atención a lo que cuando termina el día, a lo que hemos dicho? ¿Cómo no hacer un examen seguido de qué dije y qué no dije? Hermanos, con nuestra boca podemos herir, podemos matar una personalidad, podemos hacer que alguien, hacerle creer a alguien que no vale nada, que es una porquería, que no sirve para nada, que está perdido, que nunca va a lograr nada. Todas estas cosas salen de una lengua. La lengua es un miembro que hay que prestarle mucha atención. Dijo el Señor Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, cortalo. Mejor entrar ciego que no entrar. Si tu mano te es ocasión de caer, cortala. Mejor entrar manco. Pero de la lengua no dijo nada. ¿Por qué? Porque todos nosotros entraríamos mudos al reino de Dios y nos tendríamos que cortar la lengua. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Santiago? Porque todos nosotros ofendemos muchas veces. Todos nosotros pecamos muchas veces. Por eso, qué bueno que es este capítulo 3, que Santiago, el Espíritu Santo le inspiró a hablar de la lengua. Hermanos, dice, la lengua es un fuego, versículo 6, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, está diciendo que lo que primero contamina la lengua, ¿qué es? Es nuestro cuerpo. La mentira, las malas palabras, el chisme. ¿A quién es el primero que contamina? A mi vida, a mí. Desinflama todo el cuerpo. Y después a toda la rueda de la creación. Toda la rueda. La lengua destruye un niño. La lengua destruye un adolescente. La lengua destruye a un anciano. A toda la rueda de la creación. La lengua destruye a un hombre muerto porque habla mal y le destruye todo su testimonio. Todo. La lengua es realmente algo que manifiesta lo que hay en el corazón del hombre. Esta depravación total. ¿Y quién puede vencer? Por eso dice, toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Naturaleza humana. Y yo le diría, pero la naturaleza humana no puede domar la lengua. Nuestra naturaleza humana no puede domar la lengua. Porque este corazón perverso, engañoso,
Solamente el Señor, con la gracia del Señor, puede ayudar a domarlo, a sujetarlo, a matar ese viejo hombre y a vivir una vida victoriosa. Parafraseando, Pablo hubiera dicho: miserable hombre de mí, no puedo domar la lengua. Pero hubiera terminado diciendo: pero puedo porque vivo en Cristo. El que vive en el Espíritu Santo, que no vive bajo la ley, sino bajo el Espíritu, esos son los victoriosos. Hermanos, el poder no es mío, no voy a poder vencer. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, voy a poder sujetar y domar esta lengua. Hermanos, en Pedro capítulo 2, versículo 22 dice que el Señor Jesús no hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Qué terrible, porque deja bien en claro la palabra del Señor que Jesús logró no engañar, tener una boca limpia, perfecta. O sea que nosotros, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Señor, con esta perfección que va a ir aumentando hasta el día de Jesucristo, tenemos que ser cada vez mejor con este tema de la lengua. Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ellas bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos, nosotros somos tan incoherentes que por un lado queremos bendecir a Dios, lo queremos bendecir, gloria a Dios, bendito el Señor, pero por otro lado estamos maldiciendo la obra de sus manos, que son los seres, que son mi hermano, mi prójimo. O sea, querés por un lado alabar al Creador y por otro lado insultar a la creación. Es una cosa que no tiene lógica. Y esto es lo que está diciendo Santiago. ¿Cómo vos querés alabar al Creador e insultar a la creación? ¿Cómo querés llevarte bien con el Creador y maltratar a la creación? Es una cosa que es incoherente. Así es nuestra vida, incoherente hasta que el Señor nos encuentra por esta vida. Incoherente. Queriendo hacer el bien, hacemos el mal siempre. Porque es imposible quedar bien con el Creador y maltratar a lo que Él hizo. Es como un tipo un chapista que, qué bien que dejaste el auto, que eso es un genio, mirá, qué brilloso, hermano. Y cuando se va, martillás el auto, le pegás patadas, le pasás pintura. Es una cosa incoherente. Bueno, acá está diciendo Santiago lo mismo. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos, dice y ahora, como hicimos la vez pasada, vuelvo a explicar los versículos de atrás hacia adelante. Dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, dice con los ejemplos que da Santiago que cosas que son imposibles. Es imposible que una fuente, si vos le haces una boca a una pava, a una olla, un agujerito para que salga, si vos en esa olla pusiste agua salada, es imposible que salga agua dulce, porque no está, es en su naturaleza. Y hablando de naturaleza, empieza a hablar de la naturaleza. Dice: es imposible que si una higuera, donde la naturaleza es, lo que lleva dentro es dar higos, es imposible que produzca otro fruto. Un olivo que da aceituna, su naturaleza, lo que lleva dentro, lo que ella es un olivo, es imposible que dé otra cosa que no sea aceituna. Hermanos, si nosotros agarramos a una higuera y le ponemos un cartelito que diga olivar o limonero,
por más que le cambiemos el cartelito, ella va a dar lo que lleva adentro. Y lo mismo pasa, pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre puede llevar un cartelito de una cosa y dar otra. El hombre es el único entre la fuente, el olivar, la higuera. El hombre es terrible, porque, como dijo Jesús, ¿cómo ustedes siendo malos pueden hablar cosas buenas? Miren lo que dijo el Señor Jesús. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis? Se sorprendía el Señor Jesús. ¿Cómo pueden hablar ustedes cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero es una sorpresa para el Señor. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Y acá Santiago, el hermano menor, está diciendo lo mismo. Está diciendo, ¿cómo pueden ustedes de una misma fuente largar agua dulce y amarga? Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden hacer? La higuera no lo puede hacer, el olivar no lo puede hacer, la fuente no lo puede hacer. ¿Y nosotros? Y ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Es una cosa sorprendente. Pero ¿cómo termina ese versículo? Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana, tenemos que llegar a un punto de realmente, como dice, siempre nombro la misma alabanza, parece que es la única que conozco. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Hermanos, nuestra vida de cristiano a la larga tiene que terminar así, en una sola verdad, en alguien que no miente, en alguien que no chismotea, no adula, no maldice, no da falso testimonio, y toda la lista que dijimos hoy. Hermanos, nosotros tenemos que terminar así. Eso es lo que Dios quiere. Para terminar, hay un caso en la Biblia de un hombre que realmente tenía este problema. El problema no era las mentiras ni los falsos testimonios, el problema era su labio inmundo, que hablaba cosas inmundas. Y él, al estar en la presencia de Dios, se dio cuenta que no, esto no puede ser así, no puedo. Entonces los invito a ir a Isaías, capítulo 6, versículo 5. Ya con esto vamos terminando el tema de la lengua. Dice Isaías capítulo 6, versículo 5. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí, porque siendo una persona de labios inmundos y viviendo en una sociedad inmunda, estoy mirando al Rey. No, ay de mí, me voy a morir. No, así no puede ser. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. Lo vuelvo a repetir, tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, 3 cosas suceden en esta historia para que un hombre quede libre de todo lo que, las perversidades que hizo con sus bocas. 3 cosas sucedieron. Primero, el hombre fue y se acercó a la presencia del Señor. Fue al altar de Dios. No sé si fue, realmente, si vamos a hablar de la gracia, Dios lo llevó ahí. Pero para que suceda esto, Él estaba ahí, en el altar de Dios.
Segundo, estaba confesando su pecado. No lo dejó pasar por alto. No dijo, si Dios me trajo aquí, bueno, se ve que no. Se dio cuenta y compungido, pues decía, ay de mí, ay. Está hablando de alguien que estaba sufriendo ese pecado. Está hablando de alguien que realmente le duele ese pecado. Ese ay también puede decir, ay lo que hice, ay a cuántos perjudiqué con este pecado, ay a cuántos herí con este pecado, ay de mí. ¿Vieron cuando uno va cayendo en algún pecado tanta que te parece que mentí? Pero cuando el Señor, estás en la presencia del Señor, decís, no solo que mentí, sino que hice, esa mentira causó esto, y que después para taparla volví a mentir, y ese pecado parece que se te hace grande, grande, hasta que no pueda respirar. Así estaba este hombre. ¿Pero qué hizo? Se humilló, pidió perdón, se acercó al altar, y tercero, lo que tiene que hacer el Señor, que nosotros no podemos hacer. Él lo limpió, Él lo liberó de ese pecado. Él lo dejó listo para el ministerio. Hermanos, este hombre no era cualquiera, era un profeta, un hombre de Dios. Y no era, antes, al principio del ministerio. Es Isaías 6, ya quizás habrá ministrado, pero en un momento, en la presencia de Dios, dice, esto no puede continuar, ay de mí. Hermanos, la lengua que hay que domarla, porque puede hacer mucho mal, pero también bajo la guía del Espíritu Santo puede hacer mucho bien. La lengua puede ser medicina para alguien que está herido. La lengua puede ser libertadora para alguien que está preso. Nosotros necesitamos trabajar con la lengua, no destruirla y matarla. Nosotros tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros necesitamos la lengua para el ministerio. Por eso necesitamos que este instrumento que presentemos a Dios como un sacrificio vivo y santo sea agradable para el Señor. Es tan necesario, es terrible para pecar, pero también muy necesaria para servir al Señor. Por eso acá dice, si quiero llegar a un destino, tengo que dominar ese timón. Si tengo que vencer, tengo que ponerle freno. Si tengo que ser para la gloria de Dios, servirlo, tengo que apagar ese fuego. Lo tengo que apagar, lo tengo que controlar. Amén, hermanos.